Muchas gracias, hermano. Voy a arrodillarme para orar. Amante Padre Celestial, ahora que vamos a hablar y a escuchar y abrir tu palabra, que sea tu Espíritu el que esté en medio nuestro y que podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre que me toca predicar, me pongo nervioso. No porque ustedes están al frente mío, sino por el mero hecho de presentar la palabra de Dios, me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque a veces o muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre me siento como el menos digno de presentar la palabra de Dios. Y más cuando voy a tocar un tema que es conflictivo. ¿Qué quiere decir la palabra conflictivo? Quiere decir que hay diferentes opiniones que llevan a confrontamientos aún en medio del pueblo de Dios. Porque a veces todos caemos en eso. Queremos muchas veces como que acomodar la Biblia a lo que a mí me gusta. Y a veces nos encerramos y no queremos aceptar lo que la Biblia verdaderamente dice. ¿Cuántos en esta mañana aquí que están hoy son adventistas del séptimo día? ¿Cuántos? Levanten la mano. Todos aquellos que son adventistas del séptimo día. Ok, ahora la pregunta que voy a hacer es muy importante. Todos los que estamos aquí somos adventistas del séptimo día, los que son adventistas del séptimo día. ¿Cuántos creemos, o creen, o piensan, que hay que guardar el sábado para ser salvos? Amén. Fíjense lo que estoy queriendo decir. Escuchen bien la pregunta. Escuchen otra vez la pregunta. ¿Cuántos creemos que hay que guardar el sábado para ser salvos? Amén. Voy a cambiar la pregunta ahora. ¿Cuántos de nosotros guardamos el sábado porque somos salvos? ¿Verdad que cambia? Yo no guardo el sábado para ser salvo. Yo guardo el sábado porque ya yo soy salvo. Y lo demuestro guardando el sábado. Ahora, viene otra cosa. Guardar el sábado no salva a nadie. Pero el que no lo guarde, no se salva. ¿Están entendiendo? Yo no guardo ninguno de los mandamientos para salvarme. Yo guardo los mandamientos porque soy salvo. ¿Quién me salvó? ¿Quién murió por mi salvación? Cristo Jesús. Ahora, la iglesia adventista no es la única iglesia que guarda el sábado. ¿Sabían eso? Hay otras religiones. Están los judíos mesiánicos, guardan el sábado. Están los judíos ortodoxos, ellos guardan el sábado. Están los bautistas del séptimo día. ¿Sabe que existen los bautistas del séptimo día? Sí. Y hay pentecostales que son pentecostales del séptimo día. Pero lo que cambia es el concepto que tiene la iglesia adventista acerca del sábado. Por las razones que ellos guardan el sábado, por el concepto que ellos guardan el sábado, no es el mismo concepto que tenemos nosotros. Y hablando acerca de eso, la hermana White escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 337, ella escribió acerca de un ministro adventista que estaba predicando acerca del sábado, pero no estaba haciendo lo que debía hacer. No estaba enseñando el concepto verdadero de los adventistas. Dice ella aquí, en lo que el sábado se refiere, él, el evangelista, sostiene la misma creencia de los bautistas del séptimo día. ¿Saben la creencia de los bautistas del séptimo día? ¿Por qué ellos guardan el sábado? Ellos guardan el sábado porque los judíos guardaban el sábado, porque las mujeres guardaron el sábado, porque los discípulos guardaron el sábado. Todo eso es concepto, por eso es que ellos guardan el sábado. Pero fíjense lo que ella dice aquí.
Si separamos el sábado de los mensajes, ¿de qué mensajes se está refiriendo ella ahí? De los 3 ángeles. Si separamos el sábado de los mensajes, este pierde su poder, pero cuando lo vinculamos con el mensaje del tercer ángel, un poder lo acompaña que trae convicción a los incrédulos e infieles y los impulsa a salir con fortaleza para mantenerse firmes para vivir, crecer y florecer en el Señor. Yo no sé si aquí han estudiado el mensaje de los 3 ángeles. ¿Lo han estudiado allí? Amén. ¿Sabe que el mensaje de los 3 ángeles tiene un solo mensaje? ¿Sabe cuál es? El sábado. Si usted estudia el mensaje de los 3 ángeles palabra por palabra y mensaje por mensaje, usted va a ver que el primero y el segundo y el tercer ángel, el mensaje principal de ellos, ¿cuál es? El sábado. No tengo el tiempo para explicárselo, pero después se lo podríamos explicar. Pero fíjese lo que dice ahora la hermana Juan. Dice así: vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. ¿Qué va a ser? ¿Un qué? Un muro de separación. ¿Tiene que haber un muro de separación entre los hijos de Dios y los incrédulos? ¿Sí o no? Tiene que haber un muro de separación. ¿Y ese muro cuál es? El sábado. ¿Ok? Sigue diciendo: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. Anoche leímos esta. No han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, ¿cuál tiempo de angustia está hablando aquí? Hay 2 tiempos de angustia. Está el pequeño tiempo de angustia y está el tiempo de angustia final. ¿Por qué ella está hablando del pequeño tiempo de angustia aquí? Por esto, mire. Henchidos del Espíritu Santo. Cuando venga el gran tiempo de angustia, cual nunca fue, ya no se va a predicar nada más, porque ya se cerró la gracia. ¿Se entiende? Pero antes de ese tiempo de angustia viene un corto tiempo de angustia pequeño que todavía se va a poder predicar. Y esas personas que no conocen del sábado ahora, que cuando escuchen acerca del sábado, vengan, dice aquí, esas personas que vengan junto con los que estamos aquí, que quedemos, dice, henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, esto enfureció a las iglesias nominales. ¿Cuáles son las iglesias nominales? ¿Puede alguna iglesia adventista ser nominal? ¿Puede alguna iglesia adventista ser nominal? ¿Sí o no? Si la iglesia adventista, si hay una iglesia adventista que se viste como el mundo, que come como el mundo, que habla como el mundo, que la música es igual al mundo, ¿esa iglesia es nominal? ¿Se enfurecerán esa gente con aquellos que prediquen el sábado verdaderamente como debe ser? Pues no podrán refutar la verdad sabática. Y entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros que habíamos causado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para traernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ese pequeño tiempo de angustia, aquellas personas que están en las iglesias, que dice el segundo ángel, que dice, salgan de Babilonia, ¿verdad que sí? Esas personas van a salir de Babilonia, van a aceptar la verdad del sábado y van a empezar a predicar acerca de la verdad de ese sábado en ese pequeño tiempo de angustia. Pero ahí el mundo va a seguir de mal en peor. Todavía no han caído las plagas. Pero va a haber ¿qué? Hambre, pestilencia, tormentas. Y la gente dice, oye, ya se firmó la ley dominical y siguen los males. ¿Saben por qué? Porque hay un pueblito, una gente que siguen guardando el sábado, y esa gente tenemos que eliminarlos. Y entonces ahí es que se firma el decreto de muerte y se acabó la gracia para todos. Pero anoche dijimos que a la iglesia adventista se le acaba la gracia antes, ¿se acuerdan? ¿Cuándo es que se acaba la gracia a la iglesia adventista? En la ley dominical.
Así que nosotros tenemos menos tiempo que los de afuera, un poquito, ¿verdad que sí? Por eso es que anoche decíamos que teníamos que prepararnos ¿cuándo? Hoy. ¿Okay? ¿En qué sentido es peculiar el concepto adventista del sábado? Escuchen esto. El sábado no es meramente uno de los 10 mandamientos. ¿Alguna vez ustedes han escuchado una visión de la hermana White que fue llevada al lugar santísimo, le mostraron el arca abierto y ella vio algo peculiar en la ley de Dios? ¿Lo han escuchado? Vio los 10 mandamientos, pero vio algo peculiar en la primera tabla de la ley de Dios. ¿Qué pasaba con el mandamiento del sábado? Brillaba más. ¿Por qué? Porque es el sello de Dios. ¿Qué es el sábado? El sello de Dios. El mandamiento del sábado será la gran prueba final que dividirá a la humanidad ¿en cuántos grupos? En 2. ¿En cuánto? En 2 grupos. Es lo opuesto a la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? El domingo. Ese es el número de la bestia. El número de hombre. ¿Cuál es el número de Dios? ¿Y cuál es el número del hombre? ¿Por qué es el número de hombre? ¿En qué día fue creado Adán y Eva? En el 6º día. Ese es el número de la bestia. Pero la marca de la bestia es el ¿qué? El domingo. ¿Es hoy en día del domingo la marca de la bestia? No. ¿Por qué no? Porque todavía no es obligatorio. ¿Puede el Papa arrepentirse y salvarse? Hoy. Sí. Puede. ¿Hay alguien en esta tierra que no se puede arrepentir y salvarse en este momento? No. Pero llegará el momento en que se cerrará. Así como a la iglesia adventista se le acaba la gracia en la ley dominical, a todos aquellos que estén de acuerdo a la ley dominical nacional y la apoyen y la aprueben y la voten por ella, se le acabó la gracia también. Porque la gracia no se le va a acabar a aquellos que acepten el verdadero mensaje. ¿Se está entendiendo? Sigue diciendo. Y su observancia llevará finalmente al decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Jesús entró ¿en qué año en el lugar santísimo? ¿Y qué? Todos los que entran con Jesús al lugar santísimo han de guardar el sábado, pues el sábado está en la ley. ¿Dónde se encuentra la ley, dijimos? ¿Está en el lugar santo la ley? ¿O está en el lugar santísimo? Esta mañana yo estaba escuchando, a mí me gusta escuchar para aprender. Estaba escuchando uno de esos evangélicos que yo digo que están locos. Y la pregunta del tema era, ¿por qué no debemos guardar el sábado? Y yo no sé cómo es que la gente no se da cuenta de las contradicciones, porque para él poder apoyar que el domingo es el día del Señor ahora, tuvo que decir que el sábado fue hecho en la creación. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que hoy el domingo es el día del Señor cuando el Señor creó el sábado en la creación? Pero ustedes saben cuál fue la respuesta que él dio. Fíjense la respuesta que él dio. No debemos guardar ya el sábado porque nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Así dijo el evangelista. Usted le pregunta a cualquier evangélico y usted le dice que la Biblia dice que el sello de Dios es el sábado, y el evangélico le va a decir no, el sello de Dios es el Espíritu Santo, y sacan los textos de la Biblia. Pero yo fui al original y busqué el original, y hay una palabrita que no está en el original. ¿Sabe cuál es? Con. Esa palabrita que dice en Efesios 1:13 y Efesios 4:30, sellados con, esa palabrita no existe en el original. Dice sellados para o sellados a. Se lo puedo buscar, está en el teléfono que está grabando. Pero todos los evangélicos dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo y que por eso no hay que guardar el sábado. Pero aquí dice, y vamos a leer, que el sello de Dios es ¿qué? El sábado. ¿Cómo leímos la lectura bíblica que decía? Sella la ley. ¿Dónde está el sello de Dios en la ley?
Lo vamos a ver ahorita. Me dijeron 1 hora. Yo no sé si pueden 1 hora. Vamos a ver si puedo. La importancia del sábado es la ley se acentúa en la presencia del pote de maná. ¿Cuándo Dios le dio el sábado al pueblo de Israel? ¿Alguien? ¿Cuándo fue que Dios le dio el sábado al pueblo de Israel? Todo el mundo, cuando usted hace esa pregunta, dice, Dios le dio el sábado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Sí o no? Porque en el monte Sinaí fue que Dios habló la ley y dijo los 10 mandamientos. Dios le hablaba la ley y Moisés repetía. Pero cuando usted va, ¿en qué capítulo está eso? En Éxodo. ¿Éxodo qué? Éxodo 20. Pero ustedes saben que Dios le dio el sábado a los israelitas antes de Éxodo 20. ¿Ustedes han leído Éxodo 16? ¿Han leído Éxodo 16? ¿Qué dice ahí acerca del maná? ¿Cómo probó Dios al pueblo con el maná? ¿Cuántos días cayó el maná? ¿Y cuál día no cayó? Y Dios dijo, los voy a probar para ver si guardan mi sábado. Entonces, en el arca está los 10 mandamientos de Dios, pero también está el pote de maná. O sea que el sábado dentro del arca está 2 veces, en los mandamientos y en el maná. Lean Éxodo 16 para que ustedes vean que Dios le dio el sábado a los israelitas antes del Sinaí. Los probó en cuanto al sábado antes del Sinaí. Y cuando salieron a buscar maná, dijo Dios, ¿hasta cuándo seguirán violando mi día? Y todavía no lo había dicho en el Sinaí. O sea que el sábado es importante. Ahora, vamos a mirar, en el tiempo que nos queda, 3 ondas. ¿Por qué es que viene la persecución? Primero va a haber, ustedes saben que a veces usted tiene una piedra y la onda primero es pequeña y después sigue una onda más grande y después sigue otra más grande. Vamos ahora a ver 3. La persecución viene primero en cuanto, y es relacionado directamente con la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? La ley de Dios consiste de los 10 mandamientos. Dice en Apocalipsis 12:17, dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira. Yo lo tengo en el papel, se me hace más rápido, pero usted lo puede buscar. Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que, ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Después explicamos el testimonio de Jesús. Vamos a concentrarnos en los mandamientos de Dios, porque el testimonio de Jesús es bastante complejo. O sea, el pueblo de Dios al final de la historia tienen el sello de Dios en su frente. ¿Qué dice Apocalipsis 14:1? ¿Quiénes tienen el sello de Dios en la frente? Los 144,000 que están junto al Cordero de Dios y van siempre siguiendo. Ellos tienen el sello de Dios en la frente, ¿sí o no? Eso dice Apocalipsis 14:1, dice, y miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito ¿en dónde? O sea, que el sello de Dios tiene que tener el nombre de Dios ¿en dónde? Es el nombre de Dios aquí. Y vamos a ver algo muy interesante. Porque tenemos que entender por qué los adventistas del séptimo día creemos que el sábado es el sello de Dios. Eso es una verdad que tenemos que tenerla siempre nosotros presente. Porque cuando venga el momento, a nosotros no se nos va a probar por la comida. A nosotros no se nos va a probar por otra cosa, sino que se nos va a probar por el ¿qué? Por el sábado. Vamos a leer que el sábado va a ser la piedra de toque para separar el pueblo de Dios de los impíos. Y yo siempre que escucho a los evangélicos, yo digo, pero la gente no lee. ¿Saben por qué? ¿Qué dijimos anoche que teníamos que hacer individualmente para poder nosotros llegar al juicio y pasar el juicio y ser aprobado? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar individualmente la palabra de Dios. Porque cuando venga el momento, unos van a estar aquí, otros van a estar allá. No van a poder llamar hermano Donel, usted me puede ayudar a explicarle a esta gente por qué yo soy adventista del séptimo día. Eso no va a existir. ¿Sabe qué le preguntaban a los cubanos cuando Fidel Castro al principio? ¿Sabe qué pregunta le hacía Fidel Castro a los cubanos?
Cuando lo llamaban al ejército y decían los adventistas, no, yo soy adventista, no, tú eres adventista. Ok, tú eres adventista, ven acá. ¿Qué dice la hermana White acerca del sábado en el conflicto de los siglos, en el capítulo El sello de Dios? Y si usted no contestaba, decía, usted no es adventista ninguno, para la guerra. Eso pasaba en Cuba. Y eso va a volver a pasar otra vez. Y si nosotros no sabemos, ¿dónde nos vamos a quedar? Fíjese lo que dice también. Por lo cual, dice en el libro de Hebreos, por lo cual este es el pacto que haré, y Jeremías, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos, sobre su corazón, y las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué va a poner Dios? Sus leyes. O sea, que la persecución primero viene por la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por eso fue que leímos al principio en Isaías 8:16, ata la ley, sella la ley entre mis discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Dios? Todos nosotros somos discípulos de Cristo. Y dijo Cristo, si me amáis, guarda los 9 mandamientos que están en la ley. ¿Eso dijo? Una pregunta. En el cielo, antes de Satanás pecar, ¿existía el sábado? Yo una vez le hice esa pregunta a un pastor y no me supo contestar. ¿Qué es la ley de Dios? Es el carácter de Dios, ¿verdad que sí? El carácter de Dios es eterno. Y si la ley es el carácter de Dios, ¿esa ley es eterna? Entonces el sábado existía en el cielo. Ah, pero es que el sábado fue creado en la tierra. No, en esta tierra el sábado fue hecho en la creación. Pero no quiere decir eso que en el cielo, antes del pecado, no existiera el sábado. Porque entonces Dios dice, ok, voy a crear al hombre y ahora, óyeme, voy a hacer algo. A la ley le voy a añadir el sábado. ¿Dijo eso Dios? ¿O existían los 10 mandamientos en el cielo antes? ¿Qué dice Juan? Primera de Juan. ¿Qué es pecado? ¿Qué dice Juan que es pecado? Transgresión de la ley. ¿Satanás pecó en el cielo? ¿Qué quebrantó él? Entonces, ¿habían 10 mandamientos en el cielo también? Tenemos que entender todo eso. Dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Conoce al Señor los que son suyos y apártense de ¿qué? De iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Dios. La palabra iniquidad en griego viene de adikia, que viene de la palabra adikia. La palabra iniquidad también tiene un sinónimo que es la palabra maldad, que en griego es se me fue, lo tengo aquí, anomías. Vamos a leer 2 textos que tienen las palabras, pero vamos a ver que significan lo mismo. Dice, en Lucas 13:27, está hablando acerca de aquellas personas que vienen y le dicen al Señor, te hemos seguido, ábrenos la puerta, por favor, somos seguidores tuyos. Y Jesús le dice, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de ¿qué? De maldad. Pero hay versiones que dicen iniquidad. ¿Alguien tiene una versión que diga apartados, hacedores de iniquidad? ¿No? ¿Nadie la tiene? Yo tengo una versión que le iba a traer y se me quedó, que dice hacedores de iniquidad. Maldad e iniquidad es lo mismo. Fíjense lo que dice en Mateo 7:23. ¿Te acuerdas lo que dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y todo eso? Y Cristo les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra es
anomías. Mientras en Lucas se utiliza iniquidad, en Mateo se utiliza maldad. ¿Sabe lo que significa maldad? Transgresión de la ley. Esa es la misma palabra que se usa en Primera de Juan 4. Que el pecado es transgresión de la ley, anomía. O sea, que cuando nosotros leemos estos versículos, pudiéramos decir, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. En la Biblia, cada vez que Dios dice eso, es aquellos que transgreden la ley, maldad. ¿Cuál es la maldad? Dice, hay un versículo que dice, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese versículo, cuando usted lo busca, dice, por la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. ¿Se está entendiendo? O sea, que la primera ola es que el mundo se va a convertir en perseguidor. ¿Por qué? Por la ley de Dios. Porque transgreden la ley de Dios. En conclusión, los que invocan el nombre de Jesús se apartan de transgredir la ley de Dios y tienen el sello de Dios. Pero aquellos que siguen transgrediendo la ley de Dios, ¿qué van a recibir? La marca de la bestia. Cuando usted decide guardar el sábado, usted recibe el sello de Dios. Cuando usted decide guardar el domingo, usted va a recibir la marca de la bestia. ¿Se está entendiendo? Dice en Apocalipsis 14, 9 al 11. Ese lo conocemos todos. ¿Verdad que sí? Sabe que ahí hay dos grupos. En el mensaje del tercer ángel hay dos grupos. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo en gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en la mano. No tengo tiempo para explicar por qué es que se recibe en la frente y en la mano. Eso es otro tema. Por eso hay que estudiar el mensaje de los tres ángeles. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de todos los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos y los siglos. ¿Eso quiere decir que van a estar quemando por la eternidad? No. Acuérdense que después de que seamos llevados al cielo, los únicos años que se contarán serán ¿cuántos? 1000 años. Pero después del milenio ya no hay límite de tiempo. Y si usted lee lo que dice el Espíritu en cuanto a Satanás, dice que Satanás va a ser el último que se va a dejar de quemar. Y eso puede pasar ¿cuántos años? No sabemos cuántos años. Por eso es que ahí dice siglos y siglos. O sea, que el pecado, para poder purificar esta tierra de pecado, el fuego va a estar quemando ¿cuánto tiempo? Pero como ya no hay límite de tiempo, para nosotros lo va a hacer. Y vamos a estar dentro de la ciudad con aire acondicionado, sin ningún problema, y los impíos afuera quemándose por tiempo, porque el fuego va a dejar de quemar hasta que se acabe ¿qué? El pecado. Y mientras haya pecado, ese fuego no puede dejar de quemar. Pero no quiere decir que va a ser por la eternidad. Va a llegar un momento que el fuego se va a apagar, y el último, según el que decía, que va a estar quemándose y va a apagar, va a ser Satanás. Porque Satanás tiene que pagar por los pecados que él cometió, tiene que pagar por los pecados que hizo cometer a los impíos, y tiene que pagar por los pecados que le fueron perdonados a los santos. Son muchos pecados eso, ¿verdad que sí? Así que es el último que se va a consumir. Y sigue diciendo, y no tienen reposo de día ni noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca en su nombre. Pero hay otro grupo. Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuántos grupos hay ahí? Dos. Los que guardan la ley de Dios reciben el sello de Dios, y los que desobedecen la ley de Dios reciben la marca de la bestia. Pero ahora vamos a cortar un poco esto. Vamos a ver qué tabla de la ley le pertenece a Dios y va a ser por la cual nosotros vamos a ser perseguidos. Específicamente, ¿cuántas tablas de la ley hay? 2. ¿Verdad que sí?
¿Qué dice? Vamos a leer en Deuteronomio 6:4. Vamos a ver lo que dice. Deuteronomio 6:4 dice: Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas sus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal. ¿En dónde? En tu mano, y estarán como frontales. ¿Dónde? ¿Por qué tenía que ser en la mano? En aquel tiempo, ¿por qué tenía que ser en la mano y en la frente? Eso lo podemos explicar cuando expliquemos la marca de la bestia en la mano y en la frente. Pero lo que tenemos que entender aquí, que esas leyes estaban ¿dónde? Aquí. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? Dice ahí: amarás al Señor tu Dios. ¿Qué tabla de la ley es esa? No. Ahí está hablando de amarás al Señor tu Dios. ¿Qué le preguntaron a Jesús? El amor al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento, pero el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera tabla de la ley, que son los primeros 4 mandamientos, es mi relación ¿con quién? Con Dios. La segunda tabla de la ley, que son los otros 6 mandamientos, es mi relación ¿con quién? Con el prójimo. Por eso cuando Deuteronomio está hablando ahí, está hablando de qué tabla de la ley. De la primera tabla de la ley. Vamos a ver si es verdad o no. Tiene que probarse. ¿Verdad que sí? Dice aquí: el conflicto final se centrará en ¿qué? En la adoración. ¿Sí o no? ¿Quién merece adoración? Dios. ¿Quién quiere que se le adore? ¿Verdad que sí? Entonces el conflicto final es: ¿a quién yo voy a adorar? ¿O adoro a Dios o adoro a Satanás? Ese es el conflicto final, ¿sí o no? ¿Cuál fue el primer Armagedón de la historia? ¿Dónde fue? ¿No se acuerdan que hablamos de eso? Caín y Abel. ¿Por qué fue el primer Armagedón? La adoración era el problema, ¿verdad que sí? ¿Cómo adoró a Abel? Como Dios dijo. ¿Y qué hizo Caín? Lo adoró como ¿quién? Como él quiso. ¿Está pasando eso hoy? Venimos a la iglesia. Todos los sábados la iglesia adventista se reúne, ¿sí o no? Me estaba riendo porque vengo a hablar del sábado, vengo a hablar de cómo debemos adorar, y esta mañana Pastor Ismael Uribe, ustedes lo conocen, está en Facebook, y todos los sábados pues abre su Facebook en vivo y presenta su culto de escuela sabática y de adoración, y los jóvenes y los niños, y estaban pasando la lección de los niños. Pero en vez de estar personas explicando la lección, tenían títeres contando la historia. Y me vino a la mente enseguida una cita que dice que los títeres no se deben usar para eso. Entonces, en este tiempo, ¿está la gente como Abel y Caín? ¿Adorando a Dios como me da la gana? Dice que el final será la adoración. Apocalipsis 13 dice que va a hacer que adoren ¿a quién? A la bestia. La imagen de la bestia va a hacer que adoren a la primera bestia. ¿Quién es esa primera bestia? Ustedes saben quién es, no tengo tiempo para explicar eso. Pero la adoración va a ser, los primeros 4 mandamientos nos llevan a adorar a Dios. Porque los otros 6 mandamientos es mi relación con el prójimo. ¿Yo tengo que adorar a los hermanos? No. Al único que yo tengo que adorar es ¿a quién? A Dios. Fíjense que el capítulo 13 nos llama a que la gente adoren a la bestia, pero el capítulo 14, ¿a quién dice que tenemos que adorar? Adorar a Dios y darle gloria, porque ¿qué? O sea que el capítulo 13 dice que
la bestia quiere adoración, pero el capítulo 14 nos lleva a que nosotros tenemos que adorar a Dios. Fíjense aquí. Fíjense cómo el mundo, mayormente la bestia y su imagen, violan los 4 primeros mandamientos. Por ejemplo, la bestia es adorada como Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? No adorarás a otros dioses ajenos. Eso dice el primer mandamiento, ¿verdad que sí? Dice, la imagen es adorada. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes ni a su semejanza, ni te inclinarás. Van 2 mandamientos. Dice que la bestia habla blasfemias contra el nombre de Dios. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y dice, ataque contra el Creador. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Quién es el Creador? Dios. Pero ellos dicen, santifica la fiesta. Y ya. ¿Están atacando a quién? ¿Cuántos mandamientos violaron? ¿A qué tabla se violaron ellos? Porque la bestia dice que hay que amar al prójimo, ¿sí o no? La bestia dice que hay que darle alimento a las viudas. Hay que ayudar a los huérfanos. La bestia dice no matarás. La bestia dice no digas mentiras. La bestia no está de acuerdo con el adulterio. Y la bestia no quiere que codicie. Pero la bestia sí viola los primeros 4. Porque la bestia quiere hacerse ¿quién? Dios. Y cuando usted quiere hacerse Dios... Ahora, la onda más pequeña, vamos a ver que la persecución va a venir ahora por un mandamiento. Ya vimos que es por la violación de toda la ley de Dios, ¿sí o no? Que tenemos que tener toda la ley de Dios en nuestra frente. Después vimos que los primeros 4 mandamientos que dice que tenemos que adorar a Dios también van a ser violados. Pero ahora vamos a ver la importancia del sábado. ¿Es importante el sábado? Amén. ¿Sí o no? Amén. Cuando yo llegué a este estado, yo lo he contado aquí varias veces. Yo llegué en octubre del 2011 y mi primer trabajo fue en febrero 13 del 2012. Mi primer salario fue en marzo 31 del 2012. Y yo perdí 4 oportunidades. En Carolina, Turkey, una de ellas. En Case Farm, otra de ellas. Porque mi especialidad es en shipping. En envíos. En programar los envíos en shipping. Y ellos tenían posiciones abiertas en shipping, pagando buen dinero. Pero el problema es que había que trabajar el sábado. Y 4 veces yo dije, no, yo no trabajo el sábado a nadie. 4 veces. Y la gente me decía, pues si tú no trabajas el sábado en este estado, no vas a conseguir trabajo. Y yo me reía y le decía, eso lo dices tú, pero el que está allá arriba dice lo contrario. ¿Es el sábado importante? Amén. Si no lo guardamos ahora, lo guardaremos al final. Lo que estábamos diciendo anoche. Ahora es fácil guardar el sábado, ¿verdad que sí? A algunos se los hace más difícil que los otros. Pero es fácil guardar el sábado. ¿Será fácil después? Se está haciendo un poco más difícil. Dice en Isaías 95, 1 al 6, dice lo siguiente. Venid, aclamemos alegremente y a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de vuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora viene a decir por qué es que Dios es grande. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿Por qué es que Dios es grande? Porque Dios es ¿qué? El creador. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? El creador. ¿Qué dice el sábado? Acuérdense que estamos hablando ahora del sábado. Y vamos a ver por qué el sábado es el sello de Dios. Tenemos que entender eso, hermanos. Y yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. ¿Cuántas horas tiene el sábado? 24 horas. ¿A dónde yo tengo que estar a la puesta de sol el viernes? ¿En el Walmart?
¿Saliendo de mi trabajo o en mi casa? O en la iglesia cuando se pone la puesta del sol. Pero cuando se pone temprano, porque es bien fácil, cuando el sol se pone a las 8 de la noche, es bien fácil. ¿Verdad que sí? Porque salgo a las 5 de la tarde o a las 6. Pero cuando el sol se pone a las 4:30 de la tarde, ¿qué yo hago a las 5 de la tarde en mi trabajo? ¿Ah? Cuando yo apliqué donde estoy trabajando ahora, lo primero que yo dije, de hecho, de todas las aplicaciones de empleo que yo hago, lo primero que pongo es adventista del séptimo día. No trabajo el viernes después de las 3 de la tarde y trabajo el sábado hasta después de la puesta del sol. Siempre. Y aquí donde estoy trabajando le dije, el viernes me voy a las 4. ¿Y usted sabe a qué hora yo salgo cuando se pone el sol tarde? ¿A qué hora yo salgo? A las 4. Y ellos lo saben. Ah, pero el sol se pone a las 8. Yo salgo a las 4. Porque si yo los acostumbro a ellos cuando el sol se pone tarde, salir a las 6, ¿qué van a querer que yo haga cuando venga el sol se ponga temprano? ¿Verdad que sí? Y el Señor me ha bendecido, para que usted lo sepa. Si yo le cuento lo que ha pasado en mi trabajo, ustedes dicen, wow. Pero fíjense lo que dice Nehemías 10:6. Tú solo eres Jehová. ¿Por qué? Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué es que Dios es Dios solo? ¿Qué fue lo que hizo Él? Él hizo todo lo que nosotros vemos. O sea que Dios merece adoración porque Él es el ¿qué? El creador. ¿Sí o no? Cuando yo no guardo el sábado como debe ser, cuando yo guardo el sábado 23, yo le digo a la gente, mire, yo le decía a la gente, si usted no está en su casa, si usted no está listo para adorar el sábado a la puesta de sol, no venga a la iglesia. Porque ya vio el sábado. Porque se nos ha metido en la mente que no importa, que como yo vengo a la iglesia a las 9, ya yo guardé el sábado. No, el sábado se empieza a guardar ¿a qué hora? Ayer se puso el sol ¿a qué hora? ¿Alguien sabe? A las 7:13 de la noche se puso el sol. ¿A qué hora usted debe estar recibiendo el sábado? A las 7:15. Ah, pero hermano, son 2 minutos nada más. ¿Así? ¿Dios dice 10% del diezmo o dice 9.99? Entonces, ¿y del sábado será igual? ¿Son 24 horas o 11 horas y 59 minutos con 59 segundos? O 23 horas, perdón. Tenemos que tener en cuenta eso. El sábado no es mío. ¿El sábado es de quién? Del Creador, porque Él hizo todas las cosas. Vi volar en Apocalipsis 14, 6, 7. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los hombres de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. ¿Porque qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde dice eso además en la Biblia? Hay un solo versículo más que dice eso. Éxodo 20, 11. Porque cuando usted va a los mandamientos en Deuteronomio, la razón por la cual se guarda el sábado es otra. ¿Lo han leído? En Deuteronomio 5. Dice que se guarda el sábado porque Dios fue el que los libró de Egipto. O sea que yo guardo el sábado por 2 razones. Primero, porque Dios es el creador, y segundo, porque Dios fue el que me liberó a mí del pecado. Egipto significa el pecado. Pero la razón primordial por la cual yo guardo el sábado es porque yo amo a Dios. Y porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Quién me creó a mí? Mucha gente dice, tú naciste de tu mamá, sí, pero cuando usted sigue hacia atrás, generación en generación, ¿a dónde llegamos? Adán. O sea que todos somos hermanos. Aunque a usted no le guste un blanco con barba, usted es hermano mío. Porque todos salimos de la misma sangre.
Ah, por el diluvio. Bueno, de Noé, somos hermanos igual. Isaías 66, 22 y 23, ese pasaje lo conocemos todos. O sea, el sábado, aún en la eternidad, aún después que Cristo haga esta tierra nueva, dice Isaías que será de mes en mes. ¿Y de qué? Y de sábado en sábado vendrá ¿cuánta gente? Los judíos. ¿Vendrá quién? Todos. ¿A qué? A adorar delante de mí. ¿Quién lo dice? Jehová. Adoramos a Dios porque es el creador. Y la señal del creador, ¿cuál es? El sábado. El sábado es la firma que Dios colocó sobre la obra de la creación. O sea, Dios cuando hizo la creación es como cuando un pintor empieza a hacer una pintura, una obra. Y el primer día prepara todo, el segundo día hace otra cosa, y así todos los días. Y entonces, después que termina la pintura, que terminó de pintar, ¿terminó de pintar? ¿Sí o no? ¿Terminó de pintar? Pero ¿qué falta ahora? Cuando usted va a un museo y usted ve las pinturas, en la parte de abajo hay algo muy importante. ¿La qué? La firma es lo que le da el valor a la pintura. Porque no es lo mismo una pintura que haga Ramón Ayala a una pintura que haya hecho Van Gogh. ¿Cuál vale más? La mía no vale nada. Pero la de él, vaya y róbesela para que usted vea. Cuando Dios hizo la tierra, dice que terminó la creación de los cielos y la tierra ¿en cuántos días? En 6 días. Pero terminó su creación, ¿cuál día? El 7º día, que es su firma. El sábado es la firma que dice, yo soy el creador de todo esto. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante el sábado? Porque cuando yo guardo el sábado, yo estoy reconociendo que Dios me creó a mí. Y como Él es mi creador, Él es mi dueño. Él es mi amo. ¿Y qué usted hace con su dueño? ¿Usted lo obedece? Pero cuando usted decide guardar otro día que no es el sábado, usted está diciendo que su dueño es ¿quién? El otro. En Romanos 4:11, porque mucha gente dice, ok, dice en Efesios sello, ¿verdad que sí? En Efesios dice sello, pero cuando usted va a Ezequiel, allá dice que el sábado será señal. Entonces la gente piensa que sello y señal son dos cosas diferentes. Pero ¿sabe que en la Biblia sello y señal significan lo mismo? ¿Saben eso? ¿Lo quieren aprender? ¿Dónde está en la Biblia? Vamos al libro de Romanos. Busquen el libro de Romanos. Ahí está hablando acerca de la circuncisión. ¿Era la circuncisión una señal o un sello? ¿Era señal? ¿No era un sello? Vamos a ver. Ah, entonces la palabra señal y sello en la Biblia significan lo mismo, ¿sí o no? Hermano, ¿usted tiene aquí con lo que marcan los libros por ahí? ¿Lo tiene? ¿Me lo puede conseguir? Bueno, vamos a ver si lo puedo explicar. Fíjense bien. ¿Qué dice Romanos 4:11? ¿Quién recibió la circuncisión? Lo vamos a estudiar. Empezamos a estudiar a Abraham. Y Abraham tuvo que separarse. ¿Verdad que sí? Abraham tuvo que dejar su familia y separarse. Y para Abraham ser parte del pueblo de Dios, Dios mandó ¿qué? Dios le dio una señal. Pero dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Cuándo fue que Abraham tuvo fe? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes. Abraham tuvo fe antes, porque aquí dice que fue antes que tuvo fe. Para que fuese padre de todos los creyentes. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, una cosa, espérense un momento.
que traspapelé un papel. Aquí dice. No circuncidados, a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia. O sea, que la circuncisión es una señal, pero también era un ¿qué? Un sello. O sea, que cuando usted escucha la palabra señal en Ezequiel, significa que es también ¿qué? Un sello. Hay unas traducciones de Efesios 1:13 que dice que fuiste sellados por el Espíritu Santo. Y esa es una mejor traducción. Como les dije, la palabra con en el original no existe. Pero existe por. Anoche leímos, ¿quién es el que sella? Que leímos anoche que un ángel subió y dijo, terminé la obra de sellar. ¿Recuerdan que lo leímos anoche? En lo que hablamos, terminé la obra de sellar, perdón. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿linaje de quién? De Abraham somos. ¿Cuántos aquí son judíos de nacimiento? ¿Alguien aquí nació en Israel y tiene sangre judía? Entonces ya no somos israelitas. ¿Saben que la Biblia dice que cada uno de nosotros somos israelitas? ¿Sí? Pablo dice que somos israelitas. No de sangre, pero ¿por qué? De adopción. Somos adoptados al linaje de Abraham. Y por eso tenemos que tener la señal. En Ezequiel 8:16, ¿sabe que Ezequiel, Ezequiel 8 es el capítulo de las abominaciones? Y termina con una abominación terrible. Dentro del pueblo de Dios. Dice que Ezequiel vio ¿cuántos? A 25 ¿cuántos? Ancianos. ¿Adorando a quién? Al sol. Entonces la gente dice, no, pero es que ahora no se adora al sol. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién creó el sol? ¿Lo creó para adoración? Y cuando usted adora al sol, ¿qué está cometiendo? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el domingo? El primer día de la semana. ¿Quién lo creó? ¿Lo creó para adoración? Y cuando usted adora a Dios en el domingo, ¿qué está haciendo? Es la misma cosa. No hay diferencia ninguna. Ahora, cuando Ezequiel vio las abominaciones, dice que vinieron unos ángeles a sellar. Pero cuando él vio las abominaciones, dice que había gente clamando. ¿A quiénes sellaron los ángeles? Dice aquí en Ezequiel 9, 1 al 6 dice, de 4 en adelante. Y le dijo Jehová, pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndole yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. ¿Por qué fue que Dios mandó a destruir a Jerusalén? ¿Saben por qué Dios mandó a destruir a Jerusalén? Porque estaban violando el sábado. ¿Por qué? Porque estaban violando el sábado. Escuchen esto, lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 24, 25 y 27. O sea, que usted me está queriendo decir que Dios, si yo no guardo el sábado, Dios me va a destruir. Eso mismo es lo que te estoy queriendo decir. Si tú conoces que el verdadero día de reposo es el sábado, y a sabiendas tú no guardas el sábado como Dios dice, Dios te va a destruir. Leámoslo. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. En esta ciudad será habitada para siempre, si obedeces. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no tener carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá
los palacios. ¿Qué dice Dios? Si me obedeces igual del sábado, vas a vivir, vas a gozar y vas a habitar. Pero si me desobedeces, el fuego te va a consumir. ¿Es importante el sábado? Apocalipsis 7, Apocalipsis 13 dice: y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué va a pasar cuando usted decida guardar el sábado y serle fiel a Dios? ¿Vamos a poder comprar? ¿Vamos a poder vender? Pero si usted decide, imagínese, usted tiene hambre y usted dice, como le pasó a Abraham, voy a ir a Egipto a que me ayuden. Y va y le dice al magistrado, oye, ya yo no puedo más, ahora yo trabajo el domingo. ¿Qué va a pasar? ¿Sabe dónde se le va a poner la marca? Porque ya usted sabe. Pero los que necesiten el trabajo se les va a poner aquí. El sello de Dios se pone en la frente porque usted lo hace a sabienda y conscientemente. Yo no quiero terminar sin poder darle pruebas a ustedes de algo. Vamos a ver por qué el sábado es el sello de Dios. El sello de Dios tiene que tener 3 características importantes. Por ejemplo, el sello presidencial de esta nación. ¿Qué dice? Hay que decir su nombre aunque no nos guste. Donald Trump. Ese es el nombre de la persona. ¿Qué es él? Presidente. El nombre, el título. ¿Presidente de dónde? De Japón. Si el sello presidencial de Estados Unidos dijera Donald Trump, presidente de Japón, ¿sirviera de algo? Lo hubiesen sacado hace rato. Pero dice Donald Trump, nombre, presidente, título, territorio, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Existe eso en el 4º mandamiento? ¿Existe eso en el 4º mandamiento? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién es el nombre? ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Y el sábado también dice, porque el sábado es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Nombre. ¿Por qué? Porque en 6 días creó Dios. ¿Qué creó él? Toda la tierra. Nombre, título, creador, territorio, la tierra. Por eso es que el sábado es el sello de Dios. Porque tiene las 3 características del sello. ¿Saben que cuando en la arqueología se ha encontrado que en el tiempo que fueron escritos los 10 mandamientos, se encontraron unas tablas de arcilla que estaban escritas por los 2 lados? Y esas tablas de arcilla eran un pacto que había hecho un rey que había vencido a otro rey. Y estaban escritas por los 2 lados porque en el centro de la tabla, por el frente, el rey que había conquistado al otro rey, cuando estaba la arcilla blandita con su anillo, había puesto el sello. Y cuando puso el sello, ¿qué pasó con lo que estaba escrito ahí? El sello lo tapó y lo borró. Entonces, ¿qué hicieron? Escribieron lo que estaba escrito al frente, lo escribieron por detrás para que las personas pudieran leer ese pacto. ¿Alguien sabe por cuántos lados estaba escrita la tabla de la ley de Dios? Dios dio los 10 mandamientos de la misma manera. Escuchen esto. Pacto. ¿Dónde dice que era un pacto? Deuteronomio 4:13 dice que los 10 mandamientos fueron un pacto de Dios ¿con quién? Con su pueblo. Tablas. Dice Deuteronomio 4:13 que Dios escribió en tablas de piedra. Y dice en Éxodo 32, 15 y 16 que las tablas de piedra estaban escritas ¿por cuántos lados? Por 2 lados.
Y sabe, cuando usted cuenta las palabras que constituyen los 10 mandamientos, ¿sabe dónde queda el cuarto mandamiento? En el mismo centro. En el mismo centro están los 10 mandamientos. Y tiene 3 elementos, ¿cuáles? El nombre, el título y el territorio. Dice 4:13 de Deuteronomio: y él les anunció su pacto, el cual os mandó por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Y dice en Éxodo 32, 15 y 16: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados. ¿Por cuántos lados? Por ambos lados. O sea que no había forma de escaparse de los 10 mandamientos. De uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran la obra de Dios, y escritura era escritura del dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? En la Biblia hay solo una sola cosa que no escribieron los hombres. ¿Qué fue? Los 10 mandamientos. Dios dijo, esto es tan importante que lo tengo que escribir yo. Ahora, la profecía. El león, ¿qué simboliza? Babilonia. El oso, el leopardo, el dragón con 10 cuernos, dragón con 10 cuernos, Doma dividida. El cuerno pequeño, Roma papal. ¿Qué dice Daniel 7:25 que iba a hacer ese cuerno pequeño? Que iba a tratar, no va a cambiar, él no va a cambiar, va a tratar. Acuérdense que esto, hermano, siempre y cuando haya un pueblo que guarde el sábado, la ley de Dios no va a ser cambiada. Pero él va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, estamos terminando, vamos a probar ahora por qué decimos que la marca de la bestia es el domingo. Con los mismos católicos. Vamos a ver si ustedes alguna vez han escuchado esto. Dice, un hombre abrió un libro que escribió un tal Peter Geierman, que habla acerca del catecismo y sus doctrinas, y dice, la pregunta que le hacen, ¿cuál es el día sábado? El sábado es el día del Señor. La pregunta, ¿por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado? Respuesta, esto es un católico, el que está escribiendo es un católico, y le están haciendo la pregunta a un católico. Dice, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién la cambió? La Iglesia. Sigue diciendo, el hombre estaba confundido y se imaginó que había haber algún error. Por lo tanto, le escribió una carta al famoso catedral Jaime Gibbons de Baltimore. Dice, espérate, si el sábado es el día del Señor, ¿por qué guardamos el domingo? La Iglesia no puede cambiar la ley. Dice, espérate, vamos a escribir. Y el cardenal le respondió, claro que la Iglesia Católica reclama que el cambio fue suyo, y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. ¿Qué dice el cardenal Gibbons? ¿Qué es la marca? Los católicos mismos dicen que el domingo es su marca de que tienen autoridad de cambiar las cosas. Sigue diciendo, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Eso es un católico. Y este cambio de la observación del sábado es una prueba de tal hecho. ¿Qué es la marca según los católicos? No quiero seguir leyendo eso porque quiero leer lo que dice, lo que tenemos que saber nosotros. Yo le puedo, de ahí tengo pruebas, le puedo dar si ustedes quieren para que ustedes vean qué dicen los católicos. Uno de ellos dice que si un ángel del cielo baja, está el Papa y viene un ángel del cielo, él primero se postra ante el Papa, porque el Papa es el representante de Dios en la tierra, y al ángel lo deja quieto. Para que ustedes sepan. Pero fíjense lo que dice la sierva del Señor. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo la bandera
y ejercer su poder por medio de su victoria. El orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo, realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Se convocaban de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio del día de reposo, que Dios había instituido, era deprimido un poco más. O sea que cada vez que se reunían el día del sábado, ¿qué hacían? Lo iban sacando. En tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Conflicto de los siglos, página 57. La pregunta ¿es el sábado algo de segundo plano? ¿O es lo primordial? Como adventistas del séptimo día. Fíjense cómo es que aún en nuestro nombre está. Y ese fue el nombre que Dios aprobó para su iglesia. ¿Saben cómo querían llamar a la iglesia? Iglesia de Dios. Le querían poner. Ese era el nombre que por poco le ponen. Pero cuando se levantó una persona y dijo, adventistas del séptimo día, la hermana White dice, ese es el nombre. Aún en nuestro nombre está. Si nosotros si nosotros ponemos el sábado como algo de segundo plano, ¿qué estamos haciendo con nuestro nombre? Por eso es que la gente ya no conoce a los adventistas del séptimo día. Le preguntaron a Trump antes de ser presidente, los adventistas, dice, ¿quiénes son esa gente? Él no sabía. Increíble. El Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello es la ley de Dios, se encuentra en el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. ¿Dónde está? ¿Cuántas veces hemos dicho ya que el sello de Dios es el cuarto mandamiento? Este es el único de los 10 mandamientos que contiene el nombre, el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa y se le quitó el sello a la ley, los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento en su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y señal de su autoridad. ¿Cuál es el sello de Dios, hermano? Según la Biblia. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. ¿Por qué? ¿Por qué el sábado es el sello de Dios? ¿Qué tiene? El nombre, el título y el qué, y el territorio. Si yo quito eso, ¿queda algo en el decálogo que diga que Dios es el creador? ¿Dice el primer mandamiento que Dios es el creador? No tendrás dioses ajenos, ahí no dice que es el creador. No te harás imágenes, ahí no dice que es el creador. No tomarás el nombre de Dios en vano, ahí no dice que es el creador. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Ahí dice, ninguno de esos dicen que es el creador. ¿Cuál es el único mandamiento que dice que Dios es el creador? ¿Qué pasa? Cuando usted va a sellar un papel, ¿qué usted necesita? Yo estaba pidiendo eso para demostrarlo. Usted necesita ¿el qué? El artículo que contiene ¿qué? El sello. ¿Qué es más importante? ¿El objeto o el sello? No. Las dos cosas son importantes. ¿Usted puede ponchar un papel sin el objeto? Y si el objeto está en blanco y no tiene nada, ¿sirve de algo? ¿Qué hace el Espíritu Santo?
¿Dónde obra el Espíritu Santo? ¿Afuera o adentro? Adentro. El Espíritu Santo es el que te dice, mira, Dios es el creador. Dios es el que hizo todo. Y como Él es el creador, Él merece toda la adoración. Y Él trabaja dentro de la persona. Y cuando el Espíritu Santo va trabajando, la persona va ¿qué? Va cambiando. Y llega el momento que la persona acepta a Dios como su creador y su salvador. Y la persona empieza a guardar la ley de Dios, especialmente el mandamiento del sábado. Y cuando venga el problema que se exija el domingo o el sábado, esa persona que ha sido convencida por el Espíritu Santo y decide guardar el sábado, ¿qué sello le aparece en la frente? ¿Qué nombre le va a aparecer? ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a decir? Propiedad del Dios de los cielos. ¿Quién va a ver eso? ¿La gente lo va a ver? ¿Quién lo va a ver? ¿Sabe quién lo va a ver? Los ángeles. ¿Qué dijo Ezequiel? Que no destruyas a aquellos que tienen el sello. ¿Se está entendiendo? El Espíritu Santo es el objeto. El sábado es ¿qué? Lo que se pone en la frente. Pero el sello de Dios es ¿qué? El sábado. ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿Es el Espíritu Santo Dios? Cuando los 10 mandamientos fueron escritos, ¿quiénes estaban ahí escribiendo? Yo aquí ya lo presenté una vez. Si usted quiere saber qué es el dedo de Dios, pregúnteme. Y yo le voy a demostrar que los 3 estaban allí escribiendo la ley de Dios. Porque es que los 3 siempre están juntos. Siempre están juntos. Pero el sello que va a distinguir al pueblo de Dios del pueblo impío es el sábado. Porque tiene los 3. Hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Somos adventistas del séptimo día? ¿Cómo estamos guardando el sábado nosotros? ¿Lo estamos guardando como debe ser? ¿Sabe qué dice el primer día? La Biblia dice que ninguno que no guarde el sábado como Dios digo puede entrar al seno de los cielos. Dice el libro de Isaías que aquellos que pisotean su ley serán destruidos por fuego. Es importante el sábado. Por eso cuando alguien dice algo en contra del sábado, a mí, en la iglesia, a mí eso me pone grave. ¿Cómo es posible que un adventista diga que el sábado es algo de segundo plano? No. El sábado es importantísimo. Y si nosotros queremos ir al cielo conociendo lo que tenemos que guardar el sábado como Dios dice, porque Él es el creador y Él es el que formó y nos creó de todo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.